Bueno, mis amados, mis hermanos, tiempo que los tenía olvidados, tanto a los que me ven como al hermano Daniel que está aquí presente conmigo en el estudio de hoy. Dios, la paz del Señor esté con ustedes siempre, con su familia, con todos ustedes. Que sea la sabiduría de Dios acompañándolos, guiándolos en todo lo que ustedes estén planeando según las escrituras. En la mañana de hoy eh, prácticamente el título de del estudio, tanto hermanos allá como hermano Daniel, eh, es la guerra final y la desobediencia del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Entonces, este estudio lo hago también por un caso que me sucedió el día de ayer, 5 de marzo de este 2022, que por la voluntad de Dios pudimos vivir los que estamos con vida, ¿no? Nos vamos a dirigir al libro de Isaías, capítulo 13, versículos del 7 en adelante. Prácticamente hasta el 14, dice el Señor. Leemos la palabra con la sabiduría y en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Espíritu Santo de Dios, y el nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, dice: por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová, del Eterno viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Y en la indignación de Dios, del Dios de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Y como gacela que perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alcanzado, será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus hijos serán estrellados delante de ellos, y sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que ocuparán de la plata que ocuparán de la plata no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Como arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Entonces, podemos decir que va al principio, se puede empezar con esta lectura porque ya van otras lecturas de
de la escritura para sustentar este estudio y prácticamente pues contar lo que me pasó a nivel personal, que no lo tomo como una experiencia, sino como palabra de Dios. Entonces, estos días que he estado aquí en la ciudad de Bogotá, Dios me ha inquietado mucho en predicar, en los buses, en los Transmilenios, a donde Él me quiera enviar. Literalmente estos días, pues por cuestión, nosotros sabemos que por la guerra que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, muchos pensarán que se aproxima la tercera guerra mundial, otros no. Muchas congregaciones y pastores estarán orando para que esta guerra finalice, otros no. Pero como consecuencia de todo esto, o prácticamente de la maldad, donde las congregaciones a nivel general están incluidas y mayormente su culpabilidad es mayor que la del mismo pueblo inconverso, es porque suceden todas estas cosas. Sabemos que las escrituras se tienen que cumplir en cuanto a las guerras, en cuanto a las hambres, en cuanto a las muertes, pero también mayormente de lo que sucede el día de hoy también a nivel terrenal, las congregaciones que dicen predicar las escrituras tienen harta culpabilidad. El día de ayer tuve una visión en medio de una prédica que yo estaba dando en un Transmilenio, donde yo venía de hacer una diligencia, eh, y estaba lloviendo duro y en el alimentador rumbo a mi casa, el Señor me inquietó a predicar con unos varones que estaban viendo un video sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y todo esto. Y el Señor me inquietó, el Espíritu Santo me inquietó a preguntarles a esos varones sobre qué opinaban sobre esa guerra y si creían en Dios y si creían que eso se estaba cumpliendo la escritura por medio de eso. A lo que los hombres dijeron que sí, porque el Espíritu Santo ya me había inquietado y me había hecho discernir de que esos hombres eran conocedores de las escrituras. Entonces, literalmente, cuando el Señor me dijo empieza a hablar, me empezó a revelar. Y muchos pensarán que las cosas del Antiguo Testamento no se puede que no se cumplan o puede que ya se hayan cumplido, pero como dice Pablo en alguna de las cartas que él escribe, dice que, el, que, que toda la escritura es enseñanza y ejemplo para las nuevas generaciones, en pocas palabras, para el nuevo aprendizaje. Es ejemplo para estos tiempos. Yo me dirijo, me empezó a mencionar palabra del Señor mientras que yo predicaba, mientras que este cuerpo físico predicaba, mi espíritu escuchaba la voz de Dios. Y dice el Señor: la maldad de los hombres. Génesis 6, 1 en adelante, dice el Señor: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu
con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llenaron los hijos de Dios, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo dejo hasta ahí, pues porque así empezó el Señor a mencionar esta prácticamente desde que me habló. Cuando escuché la voz del Señor ayer, que es una visión que hace años no me pasaba, como esta, escuché la voz del Señor, del Espíritu Santo, que decía a mi mente mientras yo predicaba en ese bus. Dijo el Señor: me arrepiento de haber hecho la humanidad, porque su corazón es de continuo en el mal. Ya no tengo diferencia entre el cristiano y el mundano. Ya no hallo diferencia entre el inconverso y el conocedor de las Escrituras. Ya no hallo diferencia entre la persona que practica el pecado sin conocer las Escrituras y el que practica el pecado conociendo las Escrituras. En ese momento yo estaba a la mitad del bus, y en la parte de atrás del bus se me reveló el Señor como yo ver a una persona normal. Lo único que diferente que yo le vi era que él no tocaba el piso del bus ni le podía ver el rostro, pero porque brillaba. Yo solamente lo podía mirar a él, yo solo lo miré a él. Como hace un par de meses estudiábamos aquí con el hermano Daniel sobre la venida del Señor. Y esa era una de las muchas venidas del Señor, porque el Señor es el dueño de esta creación, y Él puede venir cuando Él se le plazca. Y mientras yo seguía predicando, el Señor habló a mi vida, o a mi corazón y a mi alma y a mi espíritu, y dijo, después de haber mencionado esas palabras donde decía que se arrepentía de haber hecho al hombre, me dijo: sigue predicando, porque te mostraré lo que viene en días futuros. Y cuando fijé mi mirada en él, no le podía ver el rostro ni nada por su resplandor. Y el Señor ahí me habló y me decía, siervo mío, yo te he escogido de entre esta nación para dar el mensaje a los poderosos y a mi pueblo que está en desobediencia. Las congregaciones simplemente son sinagogas de Satanás. En este momento todas lo son. No hay ni una en acepción de personas. No hallo la diferencia entre el cristiano y el mundano. No la hallo, porque como en los tiempos de Jeremías y los tiempos de Isaías y de Ezequiel, la idolatría dentro de las congregaciones ya es mayor aún que la de aquellos que adoran ídolos de piedra, barro, hierro, bronce, madera y oro y plata. No es gran diferencia. Me mostró en ese preciso momento
una visión donde yo miraba caer las bombas desde la nación de Rusia a la nación de Colombia por haberse metido en una guerra donde Colombia no tenía que ser partícipe, donde la iglesia también, o bueno, las congregaciones son culpables por su falta de discernimiento, porque ahorita las prédicas son simplemente efímeras, de cosas, de ilusiones, y la gente carnal son los que se reúnen en estas. Yo miraba cómo era que caían las bombas, los misiles nucleares, tanto de Rusia como también desde Venezuela para Colombia, porque como nosotros podemos saber, hace un par de semanas a nivel público por noticias y en una entrevista el presidente Vladimir Putin y su ministro de Defensa también dijeron que la nación que interviniera en esta guerra contra Ucrania también se le iba a bombardear. El espanto para mí fue tan tremendo que fue de temor hacia Dios, donde en mi espíritu yo le decía: Señor, ten misericordia. Y Él me decía a mí: yo tendré misericordia de quien yo quiera tenerla. Todo el que ha caminado en desobediencia pagará y tendrá sus consecuencias. Dijo: porque así como fue la desobediencia de Israel y de la casa de Judá en el tiempo de los profetas, así va a ser con las congregaciones de este tiempo. Dijo: no piensen que la guerra de Rusia a Ucrania se va a acabar. Eso tiene que continuar. Tiene que seguir, tiene que continuar para que se cumpla la profecía de Mateo 24 y se continúe cumpliendo esa escritura. Y para que lleguemos al cumplimiento de Apocalipsis, donde habla sobre la guerra del Armagedón. Muchos estarán en contra de este mensaje o a favor, no lo sé, solo Dios lo sabe. Yo lo único que sé es que yo cumplo en hablar lo que Dios a mí me ordenó después de tanto tiempo. Yo seguía mirando cómo era que el Señor me mostraba todo esto, la indignación de las gentes. Y por un momento miré la hambruna que se acerca a nivel terrenal por todo esto. Y el Señor claramente a mí me decía el Señor: las naciones entrarán en una guerra tremenda, en una guerra nuclear, donde es posible que aún las congregaciones caigan y sean destruidas como en el tiempo de los profetas, por su pecado, no por la voluntad de Dios, sino por su pecado. Porque ellos mismos prefirieron seguir un evangelio liviano, un evangelio que solamente piensa en sí mismos y no en los demás. Un evangelio que solamente lleva a la perdición, que los lleva por el camino ancho, que los lleva a un lugar donde nadie conoce. Le preguntaba yo y el Señor me permitía en ese momento, mientras yo predicaba, me decía: pregúntale a esta gente, a estas personas, si están listas, si están preparadas para una tercera guerra mundial, o que a nivel personal si estaban listas para la muerte. Yo les pregunté y ellos me respondían claramente que no, que ninguna. Yo me dirijo ahora a los cristianos. ¿Será que ustedes están preparados o nosotros estamos preparados para una tercera guerra mundial? Muchos me podrán decir que sí, otros que no. También les hago la pregunta de que si muchos están preparados para la muerte. Muchos podrán decir que sí, otros que no. O que eso solamente Dios lo sabe. No,
Cada uno de nosotros sabemos si estamos bien con Dios y si estamos preparados para estos acontecimientos. Durante la visión también miraba yo familiares en el infierno por sus pecados, familiares cristianos, no mundanos, cristianos, en el infierno por la desobediencia, por todo lo que están haciendo. Esto me dolió mucho en mi corazón y en mi alma y en mi espíritu, y el Señor lloraba también y decía, yo le pedía clemencia, le pedía misericordia a Dios por ellos, pero el Señor me decía, ya me cansé de que estén jugando con mi palabra, de que vivan solamente en religión y no una relación, de que solamente viven efímeramente. Vi amigos que en este momento están buscando el sustento físico, más no el sustento espiritual. Me mostró mucho, o sea, fue tan exuberante que a la verdad yo no me puedo sacar esa imagen de la cabeza, de mi alma, de mi espíritu. Y me dirijo prácticamente al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 8. Del 1 en adelante, donde dice el Señor: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y a los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Dios el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de un hombre, desde sus lomos para abajo, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Es lo mismo, o sea, esto a mí me confirma lo que yo miré ayer. Así, claramente, yo lo miré de aquí, de los hombros para abajo miré el cuerpo, miré las vestiduras, pero de aquí para arriba no le podía mirar yo su rostro. Y esto aquí me lo confirma. Dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, y me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones de la casa de Israel? Hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias, abominaciones, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor.
Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, la diosa del cielo, el que conoce, que es una diosa babilónica. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Dios, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Dios y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. ¿Qué hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y he aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. También el 9 dice: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. El verso 1 del 9. Todo esto, este capítulo de Ezequiel 8 me confirma y me enseña lo que ha de venir para esta nación, y aún mayormente para la iglesia de Cristo, o bueno, los que se dicen ser la iglesia de Cristo, lastimosamente, porque como en Mateo 24 dice que falsos cristos vendrán, entonces las congregaciones de hoy en día no saben ni tienen discernimiento a qué Cristo están adorando. Hay mucha idolatría dentro de las congregaciones cristianas evangélicas. No necesariamente la idolatría significa el adorar imágenes o estatuas. No, la idolatría también es cuando tú ves el error, pero defiendes el error del pastor o del mensajero o del predicador. Y sabiendo esto no dices nada. Eso es idolatría, eso es apoyar las falsas enseñanzas. La idolatría también es cuando tú escuchas el mensaje de la palabra, el verdadero, y no obedeces, porque estás acostumbrado a un mensaje liviano, a un mensaje tibio. Todo esto, en pocas palabras, me lo mostró el Señor, y me habló y me dijo: todo esto yo haré en estos tiempos, a futuros días, porque la guerra del Armagedón se acerca. La iglesia no se va, me repitió. La iglesia no se va antes de la gran tribulación si ésta no se santifica, si ésta no olvida sus abominaciones y sus pecados, si ésta no se santifica, no busca arrepentimiento genuino, si los pastores no se arrepienten de estar pidiendo diezmos y ofrendas insensatas. Se olvidaron de que todo esto es para el huérfano y la viuda. Se olvidaron de que todo esto
ofrendas y todo esto. El Señor me decía, son simplemente siervos asalariados de Satanás que piden, que reclaman a las ovejas, y las ovejas sin discernimiento solicitan el favor de Dios por medio de diezmos, por medio de ofrendas, por medio de oraciones llenas de egoísmo, llenas de envidia, llenas de pecado, sin santidad, sin arrepentimiento, llenas de mucha inmundicia. El Señor me mostraba muchas otras cosas en ese momentico, y la expectación mía espiritualmente fue tremenda, porque miré más que todo la perdición de los cristianos, de la gente cristiana en este momento, que ya están haciendo, en pocas palabras, fila para irse al infierno con la Biblia en el brazo. Pastores, ministerios de muchas congregaciones, ministerios de alabanza, ministerios de danza, ministerios de jóvenes, se iban para el infierno por el pecado de la fornicación, el adulterio. Dijo el Señor, la idolatría del adulterio y la fornicación en los jóvenes cristianos está aumentando y se aumentará más. Están pidiendo, los jóvenes cristianos están pidiendo su idónea o su idóneo, en pocas palabras, pero sin tener nada de santidad. Están viendo pornografía, viendo laxivia, el demonio o el espíritu de la laxivia y del deseo sexual se apoderó de las mujeres, tanto mundanas como cristianas, de que se visten con ropa apretada, de que se visten para seducir a los hombres carnales de las iglesias y de los inconversos. Las mujeres cristianas se están vistiendo como mundanas, cuando no debería ser así. El Señor dice en su palabra, santificaos en cuerpo, alma y espíritu. No solo en espíritu, no solo en alma, sino en el cuerpo también. Pero hoy en día un mensaje de estos les ofende. Que porque les dijeron en tiempos pasados de que Dios solamente ve el corazón y no el cuerpo, y es un anticristiano el pastor que diga esas palabras, es un anticristiano, es un diabólico el pastor que diga que, o la pseudopastora que diga que Dios solamente ve el corazón y no el cuerpo, y no el cuerpo físico. No, Dios también ve el cuerpo físico, también ve el alma y el espíritu. Él es un Dios completo, Él es un Dios real. Yo no te hablo de parte del Dios cristiano evangélico, de la iglesia Avivamiento, de la Manantial, o de la Bethesda, o de la Cuadrangular, o de la Filadelfia JB, o de otras congregaciones cristianas, ni de la católica. Yo hablo en nombre de la palabra real de Cristo, de la palabra real, que el cristiano está mirando, que se está cumpliendo, pero se está durmiendo. Está pidiendo a Dios que doble su brazo con todos los acontecimientos, cuando Dios dice lo contrario. Lastimosamente, esto es doloroso para uno, pero cristiano, si tú no te arrepientes, si nosotros no nos arrepentimos, si no guardamos en santidad, si el arrepentimiento de nosotros no es en cuerpo, alma y espíritu genuinamente, lastimosamente nos vamos a ir con la Biblia en la mano para el infierno. Hay que buscar santidad, hay que buscar arrepentimiento genuino, no hay que buscar bendiciones materiales, ni sentimentales, ni espirituales, no, hay que buscar el arrepentimiento y la santidad nada más. El resto es por añadidura, dice la misma palabra. Mateo, dice el Señor, Mateo 24, que muchos lo tienen por tardanza, dice el Señor, como dice en Mateo 24, 31. Dice del 29 al 31. Dice, inmediatamente de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas o sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las naciones, sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará, paren bolas, porque el Señor dice que no va a haber arrebatamiento antes de la gran tribulación. No lo va a haber. Dice el 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Esto nos confirma que el arrebatamiento no es antes, no es pretribulacional, no es pre-gran tribulacional, no lo es. Tú debes ser probado, tú no eres especial. Nosotros no somos especial para librarnos de la persecución física y terrenal por nuestra fe, por la palabra de Dios. Nosotros no somos especiales. Antes, como dice en Ezequiel, también lo dice Ezequiel 13, si no estoy mal. Ezequiel 13 dice el Señor. Ezequiel 16, me disculpan. Dice Ezequiel 16. Sobre la infidelidad de Jerusalén, pero ahorita ya no es la infidelidad de Jerusalén, ya es la infidelidad de la iglesia. Hermanos allá y hermano Daniel aquí presente, dice el verso 22, con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor Dios Todopoderoso, te edificaré lugares altos y te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Esto aquí nos enseña que los cristianos, aquellos que dicen que Dios los mandó a hacer iglesias, a hacer congregaciones físicas, en ningún momento Dios los mandó a eso. Los mandó fue a predicar en las naciones, pero no un lugar, una iglesia para tener gente mañosa, para tener gente resabiada, llenas de mañas, de pecados y que simulan ser cristianos bondadosos. Eso no es, dice, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura. Te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto y tus vecinos gruesos de carne y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Dice, por cuanto yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. Esto se va a cumplir en días próximos. Con respecto a esto, el Señor también me habló y me dijo, a todo aquel que crea y obedezca, dígales que alisten medicamentos, que alisten comida no perecedera, que alisten agua, porque hace años, a mí me había dicho esto hace años, pero yo comenté esto y nadie creyó. Bueno, ya es la hora, porque el Señor dijo, todo aquel que tenga terreno fuera de las ciudades, todo aquel que tenga una finca o un campo fuera de las ciudades, empiece a planear su viaje, porque tienen que salir de las ciudades, porque las ciudades son las primeras que van a ser destruidas. Los pueblos grandes son los primeros que van a ser destruidos.
Todo aquel que se quede, dijo el Señor, caerá por las bombas, morirá por las bombas y su desobediencia. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tenerla. Yo tendré misericordia de solamente aquellos que obedezcan y guarden mis mandamientos. Entonces, aquí dice también, en una parte aquí de este mismo versículo dice, en el 46, tu hermana mayor es Samaria y sus hijas que habitan en el norte de ti, y tu hermana menor Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes. Como si esto fuera poco, muy poco, te corrompiste más que ellas en tus caminos. En todos tus caminos vivo yo, dice el Señor Dios Todopoderoso, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como estás haciendo tú para este tiempo. Lo hablo para este tiempo. Lo dice el Señor para este tiempo. Como hiciste tú y tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni el menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí. Cuando lo vi, las quité, y Samaria no cometió la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanas, mire, o sea, esto es lo tremendo. Hermano Daniel y hermanos allá, lo que nos dice aquí en el verso 52. Dice, tú también que juzgaste a tus hermanas. Lleva tu vergüenza. Pero aquí hay algo clave que el Señor dice, tú que juzgaste en el verso 52 del 16. Tú que juzgaste, el cristiano, el cristiano que vive hoy, que juzga al mundano, que juzga al inconverso por lo que ellos hacen, que juzgan. No, dice tú que juzgaste a tus hermanas, ellos son tus hermanos. La Iglesia Católica es tu hermana porque tú sigues guardando el domingo, cuando no es así. Tú debes de guardar, es el día del Señor. El día del Señor es lo que tú debes de guardar. Nada más, el día del Señor. Que el Señor mismo te diga qué día tienes que guardar. Este mensaje lo dejo hasta ahí porque yo sé que para muchos les va a ofender, a otros no. Unos obedecerán, otros no. Lo único que sí les pido es que este mensaje lo pongan en oración, lo pongan en discernimiento y con base a las escrituras, como lo estoy haciendo yo el día de hoy. Yo no hablo por hablar. Yo no hablo transversando las escrituras. Yo no lo hago. En esta hora yo voy a hacer una oración para que Dios tenga misericordia, nada más. Cada quien haga su oración para su arrepentimiento, porque cada uno piensa diferente. Hoy en día es así, lastimosamente. No hay diferencia entre el inconverso y el cristiano, no la hay. No hay diferencia, dice el Señor. Padre amado, Padre santo, en esta hora yo te pido, yo te oro por ti, a ti, Señor, para que tengas misericordia de quien tú quieras tener misericordia, como me lo dijiste el día de ayer. Para que tú tengas esa bondad con la persona o las personas que tú quieras, Señor. Para que salves a las personas, Señor, a aquellos que tú quieras salvar.
a los que tú piensas, a los que tú crees, a los que tú has mirado, que llevan la obediencia de tu palabra, Señor. Perdona nuestras iniquidades y pecados, nuestra incredulidad si la hemos tenido, Señor. Perdona, Señor, todas las almas si está en tu placer perdonarlas, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía, no la nuestra, Señor, porque somos tierra, somos polvo, Señor. Perdónanos, Santo Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Señor Jesucristo. Clamamos a ti, Señor, para que tengas misericordia, Señor. Sabemos que estás cansado. Yo lo sé porque lo vi en tus ojos. Lo vi, Señor, en tu espíritu. Yo sé que estás cansado, estás triste. Estás llorando por la abominación de la iglesia cristiana, Señor, en todas sus denominaciones. Estás cansado de sus pecados, de que los pastores encubran los pecados para que las ovejas no se les vayan con el diezmo ni la ofrenda, Señor. Estás cansado de la hipocresía cristiana, Señor. De que están llenos de palabra en su espíritu, en su alma, pero son egoístas, Señor. No van a predicar como tú los ordenaste, Señor. Prefieren abrir ministerios de jóvenes, de viejos mañosos, Señor, pero no van a predicar tu palabra, Señor. Perdónalo, Santo Dios de Israel, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia si está en tu voluntad, si está en tu misericordia, perdónalo, Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ya implantado, ya mencionado su juicio contra la iglesia en este día, en esta hora. Todo aquel que no se arrepienta, dice el Señor, yo mismo le juzgaré y las palabras que están escritas le juzgarán. Porque la conocéis y no me obedecéis, dice el Señor. Porque conocéis mi palabra, pero no la ponéis en práctica, dice el Señor. Aborreces a tu hermano con hipocresía, abrazas a tu hermano y abrazas al cristiano con hipocresía, juzgas al mundano, juzgas al inconverso, mas no le predicas las escrituras. Eres un hipócrita, un fariseo, un saduceo, un escriba hipócrita, dice el Señor. Víboras con veneno en su lengua, dice el Señor. Son los cristianos de hoy en día, los cristianos evangélicos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac ha hablado este mensaje desde estos días. Padre, perdona nuestros pecados, mi pecado, Señor. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor, Dios todopoderoso. Ten misericordia de aquellos que tú quieras tener misericordia, Santo Dios de Israel, porque escrito está, dice el Señor, yo tendré misericordia de quien yo quiera tenerla, dice el Señor. Ni el Padre salvará al Hijo, ni el Hijo al Padre, ni el pastor salvará a la oveja, ni la oveja salvará al pastor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ten misericordia. Conozco por tu revelación lo que se viene, Señor. Conozco, Señor, personalmente, así me crean o no me crean, yo lo conozco y yo lo sé lo que se ha de venir, Señor. Padre, Señor, ten misericordia de nuestras almas, nuestros espíritus, Señor. Llévanos al arrepentimiento y a la santidad, Señor, porque tuya es la voluntad y la gloria, el poder y aún el juicio, Señor. Tuya es la muerte, Señor, también aún así lo es. Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Y yo clamo a ti que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tenga sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sea su obra. Sea buena o sea mala, cada uno llevará su pago, dice el Señor.
El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Señor Jesucristo ya ha declarado lo que ha de venir para en pocos días, en pocos meses, dice el Señor. Iglesia de Cristo, sea la dominación que sea, dice el Señor. Yo te juzgaré, dice el Señor. Yo pondré sobre ti mi juicio, dice el Señor. Y no te librarán tus oraciones, ni tus vigilias, ni tus ayunos, ni tus reuniones, ni las oraciones de tu pastor, porque tu pastor es una alcahueta. Tu pastor soporta tus pecados para que su sustento material no se vaya. Tu pastor es un mentiroso, es un simple, dice el Señor. Siervo asalariado, dice el Señor. Tu pastor le sirve al Dios del dinero, dice el Señor. El pastor, dice el Señor, es siervo de Satanás en este momento. Sea el que sea, ninguno sirve a Dios. Ninguna cosa buena hay entre ellos, dice el Señor. Ninguna cosa buena hay en sus corazones, dice el Señor. Simulan con canciones, dice el Señor. Con canciones cristianas que mueven la emoción, mueven la carne para hacer llorar el espíritu falso, dice el Señor. Pero no redarguyen el pecado, no amenazan el pecado, ya el pecado no lo llaman pecado, sino que lo llaman error, dice el Señor. Lo llaman error, dice el Señor. Abominaciones son ante los ojos del Señor. Son tus oraciones, son tus vigilias, son tus ayunos. Son tus 2 horas, tus 3 horas de servicio, dice el Señor. Son abominación a mis ojos. Cansado estoy de vuestras oraciones, de vuestros servicios, de vuestros cultos que hacen en la oscuridad, como esas congregaciones que apagan las luces supuestamente para adorarme, pero no, eso no es así. El que sea luz, dice el Señor, mas en las tinieblas no pueden hacer nada, porque en las tinieblas se mueve Satanás y su espíritu. El Santo de Israel dice estas cosas el día de hoy. Todo aquel que no guarde mis palabras ni mis mandamientos los lleve a cumplir. Todo aquel que viva hipócritamente, yo le daré de la ira. Yo le daré su parte de la ira, dice el Señor. Yo le daré y le haré partícipe de la hora de la prueba, por cuanto no habéis obedecido, dice el Señor. No estéis confiados, iglesia cristiana, dice el Señor, de que te vas en un arrebatamiento sin ser probado. Yo soy un Dios justo, yo soy un Dios fiel, yo soy un Dios verdadero. Yo no soy el Dios alcahueta del que te predican, yo no lo soy, yo no amo el pecado, yo aborrezco al pecador y al pecado, dice el Señor. Yo los aborrezco juntamente a los dos porque los dos son desobedientes. El pecado hace desobedecer al pecador. El Dios de Abraham, Señor, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Santo Dios de Israel. Clamamos a ti, Señor, vuelve pronto, Señor, bendito sea tu nombre, vuelve pronto, Padre de la gloria, y dejamos, Señor, que tu voluntad en esta hora se lleve a cabo, que tu misericordia, si es posible, se lleve a cabo, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Como dijo el profeta Daniel, Señor, perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, porque la voz tuya por medio de tus profetas y tus mensajeros no la escuchamos. Por esto hemos de pagar por nuestra iniquidad, por esto hemos de pagar por nuestros pecados, Señor, por la desobediencia.
Viva el Santo Dios de Israel por los siglos de los siglos. Y el Espíritu y la esposa así dicen ven. Y el que tenga diga sed, diga ven. Y tome del agua gratuitamente. Santo Dios de Israel, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Yo los bendigo en el día de hoy a todos los que me vieron, a todos los que me escucharon y los que no me escucharon también. Yo los bendigo en el nombre del Santo de Israel y que su misericordia sea con cada uno de ustedes. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los guarde con su paz, como dices, como está escrito, mi paz les dejo y mi paz les doy. Pero no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro espíritu y su alma no tenga cosa diferente para asustarlos. Tengan temor de Dios, no susto, no miedo, temor de Dios. Bendiciones para todos y que pasen un buen resto de día.